Hola, esta es la bioguía correspondiente al experimento Ley de Stefan Boltzmann del Laboratorio de Física Moderna, cuyo objetivo es comprobar que la potencia de la radiación emitida por un cuerpo o por un objeto caliente es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta. Vamos a empezar a hablar un poco sobre la teoría. Entonces, pues aquí tenemos que Joseph Stefan en 1879 encontró de manera experimental que la potencia emitida por unidad de área eh, en todas las frecuencias para un sólido caliente era igual a la constante de Boltzmann por la temperatura elevada a un exponente de 4. ¿Listo? Aquí pues sabemos que la constante de Boltzmann es 5.67 por 10 a la menos 8 vatios por metro cuadrado porque al final a 4. Eh, Sin embargo, a esta expresión hay que hacer una corrección, dado que los objetos que vamos a estudiar no se comportan completamente como un cuerpo negro. Debemos asociar un término que corrija ese comportamiento. Entonces, ese término lo vamos a llamar emisividad y aquí lo escribimos como un épsilon. Entonces, de esta forma, la potencia emitida por unidad de área va a ser igual al épsilon por la constante de Boltzmann por la temperatura a la 4. Como les estaba diciendo, como esto no se comporta como un cuerpo negro completamente, entonces vamos a tomar que ese épsilon es menor a 1. Eh, También en algunos estudios ellos corrigen esta expresión por esto a que se pierde cierta potencia por medio de convección. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué es lo que hacen? Ellos agregan un término de temperatura, de diferencia de temperatura, y lo multiplican por K, donde K hace referencia a la resistividad térmica que tenga el material que está emitiendo radiación. ¿Listo? Adicionalmente a la teoría, tenemos las siguientes ecuaciones con las que podemos obtener distintas relaciones que necesitamos para la potencia, la corriente, la resistencia y el voltaje. Entonces, estas son las que conocemos de antes, que la potencia es igual a la corriente por el voltaje y que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Ustedes también en su guía de laboratorio deben tener esta tabla. Esta es una tabla de resistencias y temperatura para el tungsteno, que en teoría es el material del cual está hecho el filamento de la bombilla que se usa en la práctica. Y pues aquí lo que podemos hacer es encontrar una relación entre las razones de las resistencias. Entonces, esta razón va a estar dada por la resistencia entre la resistencia a temperatura ambiente. Entonces, a cada una de estas razones yo le puedo asociar una temperatura. Es necesario que estudien muy bien esta tabla, porque más adelante en el análisis cuantitativo se les va a preguntar si es una buena aproximación utilizar la información que en esta se presenta, o de lo contrario, cómo podrían cambiar los datos o de qué otra forma pueden extraer la información necesaria para el experimento que se está realizando. Lo siguiente de lo cual debemos hablar es sobre el montaje. Entonces aquí tenemos un esquema donde podemos observar una fuente AC a la cual se conecta el reóstato, y este es el que va a proporcionar la corriente necesaria para la bombilla. Adicionalmente, yo quiero monitorear sobre la bombilla el voltaje que pasa sobre ella y la corriente. ¿Listo? Aquí pues ya podemos ver una imagen de cómo sería el montaje. Aquí vemos que el reóstato se conecta a una fuente AC, y del reóstato sale aquí un cable para conectar en serie un multímetro para medir la corriente, y pues de ahí ya vamos al bombillo. Y ahí cerramos el circuito del bombillo al reóstato. Aquí podemos ver otro multímetro que va a estar en paralelo para que nos sirva para calcular el voltaje. Esto es todo el montaje que vamos a necesitar en este experimento, puesto a que solo es necesario tomar mediciones de voltaje y de corriente. Entonces vamos a hablar sobre el procedimiento. Aquí tenemos que medir valores de voltaje y de corriente, como les estaba diciendo, sino que esto se divide en dos partes. La primera parte consiste en medir los cambios pequeños de voltaje y el cambio en corriente para poder medir la resistencia en frío o la resistencia en temperatura ambiente. Es necesario aquí que el cambio de voltaje se dé en milivoltios. Y la segunda parte del experimento consiste en cubrir todo el rango posible, todo el rango que permita cubrir el reóstato, para poder determinar cuál es la relación que existe entre la potencia y la temperatura. Nosotros queremos determinar si en realidad la potencia es proporcional
a t con un exponente a la 4 o si de lo contrario el exponente es distinto a 4. Para la parte del análisis cuantitativo, ustedes van a tener que realizar primero una gráfica de voltaje contra corriente para la parte del experimento en la que hicieron cambios muy pequeños de voltaje, cambios de milivoltios. De tal forma que cuando ustedes analicen esta gráfica encuentren cuál es la resistencia que corresponde al bombillo cuando éste se encuentra a temperatura ambiente. Una vez hagan esto, a partir de las otras relaciones que mencionamos anteriormente, van a poder calcular cuál es la resistencia para los otros datos y una vez calculen esta resistencia pueden encontrar cuál es la razón de esa resistencia con la que acabamos de encontrar para la temperatura ambiente. Una vez tienen este valor se pueden dirigir a la tabla del tungsteno y encuentran para esta razón una temperatura. Una vez ya tienen todos estos valores de temperatura, ustedes pueden calcular cuál es la potencia del bombillo y la relacionan con la temperatura. Lo importante aquí es encontrar cuál es la relación que tienen. Nosotros queremos saber si la potencia efectivamente es proporcional a t a la 4 o por el contrario ustedes encuentran que el exponente de esa temperatura, la cual es proporcional a la potencia, es completamente distinto a 4 y por lo tanto sería distinto a lo que se tiene por la ley de Stefan-Boltzmann. Aquí tenemos una simulación que trata de darnos de estudiar la ley de Stefan-Boltzmann. Aquí, pues como pueden ver, podemos cambiar la escala de temperatura, aquí podemos cambiar la emisividad, la temperatura del objeto que está radiando, la temperatura ambiente y pues los límites de la gráfica. Bien. Lo interesante aquí es cómo poder jugar con esto de la emisividad. Digamos, si es 1, pues estamos hablando de un cuerpo negro, podemos ver la curva de un cuerpo negro. Bueno, como estamos trabajando con tungsteno, entonces pues esto va a ser más bien como un cuerpo gris. Aquí podemos cambiar la temperatura y nos vamos a dar cuenta de cómo se desplaza esa bolita a lo largo de la gráfica. Y bueno, también podemos cambiar la temperatura ambiente, pero entonces la idea es como mantenerla en 300 Kelvin, ¿listo? Y pues eso también hará que cambie la posición de la, de la, de la línea en la que yo estoy trabajando, ¿listo? Igual yo les voy a dejar el link de esta simulación al final del video para que lo vean y jueguen un poco con esto. Y además es una herramienta interesante para ver cómo varía la curva de potencia que depende de la temperatura a medida que yo me acerco más a un cuerpo negro. Estas son las referencias que yo utilicé para realizar el video. Aquí pueden encontrar también la página en donde está la simulación sobre la ley de Stefan-Boltzmann. Muchas de estas lecturas tienen cosas muy interesantes sobre experimentos que se han realizado, los explican muy detalladamente por si alguno pues quiere informarse un poco más. Unas también tienen unos datos muy curiosos sobre la teoría y por supuesto todas ellas profundizan mucho más algunas cosas que yo mencioné muy por encima en el video. Entonces quien quiera profundizar un poco más sobre los temas puede remitirse a estas referencias. Recuerden que si alguno tiene alguna duda del experimento, puede hacérsela saber al profesor encargado del laboratorio.